Bueno, vamos a ver un poquito entonces ahora el ejercicio 3, que tiene que ver con múltiplos y divisores. La definición de múltiplo y divisor lo tienen ahí en el cuadrito celeste arriba. Dice, un número entero A es múltiplo de un número entero B si solo existe un número entero Z al que A es igual a B por C. En este caso, también decimos que B divide a A o que A es divisible entre B. Yo para acordarme así rápidamente siempre recuerdo que el múltiplo normalmente es el más grande y el divisor el más chico. Por ejemplo, si tengo 8 y 2, 8 es múltiplo de 2, 2 es divisor de 8, o 2 divide a 8. Para que sea 8 múltiplo de 2 o 2 divisor de 8, lo que tiene que haber es un número que multiplicado por el más chico me dé el más grande. Lo estoy hablando así medio en criollo para recordar. La definición formal sería que 8 es múltiplo de 2, usamos esta notación generalmente. Si solo si existe un número, podemos encontrar un número que multiplicado por 2 me da 8, que sería el número 4. Entonces, como 2 por 4 me da 8, decimos que 2 es divisor de 8 o que 8 es múltiplo de 2. Este 4 sería el C que aparece acá en la definición. 8 sería el A y 2 sería el B. Si, como dice números enteros, también podríamos trabajar con números negativos. Yo voy a dar los ejemplos con números positivos, con naturales, pero esto funciona, por ejemplo, decir que 8 es múltiplo de menos 2, porque hay un número que es el menos 4, que multiplicado por menos 2 también me da 8, y cosas así. Así que eso primero que tienen que interiorizar la definición, ver varios ejemplos, usar los términos, repetirlo varias veces hasta que lo logren decir de manera natural. Por ejemplo, 5 es divisor de 25, porque el 5 por 5 me da 25. 25 es múltiplo de 5. 14 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque existe un número, el 2, que multiplicado, el 7 que multiplicado por 2 me da 14. Esto lo estoy hablando en el aire, lo voy a escribir acá, ¿no? 2 es divisor de 14. ¿Por qué? Porque hay un número, el 7, que multiplicado por 2 me da 14. 28 es múltiplo de 14. ¿Por qué? Porque hay un número que multiplicado por 14 me da 28, el 2. 6 es divisor de 42. ¿Por qué? Porque hay un número que multiplicado por 6 me da 42, el 6 por 7. 42 es múltiplo de 6. 42 es divisible entre 6. Todas esas son expresiones equivalentes, en el sentido de que la condición es la misma. Cuando yo digo una cosa, implica la otra. Si yo digo que 6 es divisor de 42, eso implica que 42 es múltiplo de 6. Es como la misma condición vista de un lado o del otro. Bueno, dicho esto, vamos a analizar las afirmaciones. Primera afirmación, si un número es múltiplo de 8, entonces es múltiplo de 4. Ahí vos podés empezar a buscar, ¿cómo hago para encontrar múltiplos de 8? Multiplicando 8 por diferentes valores, ¿no? 8 por 1 me da 8, la tabla del 8 si queremos. 8 por 2 me da 16. 8 por 3, 24. Todos estos números son múltiplos de 8. Lo que me dice la afirmación es que si es múltiplo de 8, también tiene que ser múltiplo de 4. Pausa, piénsenlo. Lo que nosotros podemos ver es que 8 es 4 por 2. Entonces, si hay un número que multiplicado por 8 me da 8, que sería el 1, ese mismo número, el 1, multiplicado por 2, va a ser el número que multiplicado por 4 me dé 8. O sea que 8 va a ser múltiplo de 4 también. Si es múltiplo de 8, va a ser múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque 4 es, porque 8 es múltiplo de 4 también. Entonces, fíjate, por ejemplo, yo digo, 24 es múltiplo de 8. 24 es múltiplo de 8. Quiere decir que hay un número que multiplicado por 8 me da 24, que sería el 3, ¿no? Quiere decir que 24 se puede escribir como 8 por un número. Ahora, 8 es 2 por 4 o 4 por 2.
O sea que yo en vez de 8 puedo poner 4 por 2. Significa que si yo asocio este producto, ¿no? Sabemos que el producto es asociativo, da lo mismo hacer 4 por 2 por 3 que hacer 4 por 2 por 3. Este número 6 multiplicado por 4 me da 24. ¿Qué quiere decir? Que 24 es múltiplo de 4. Entonces, si yo lo miro un poquito más general, digo, vamos a suponer que yo tengo un número A que es múltiplo de 8. Esto quiere decir que existe un número C que multiplicado por 8 me da, la notación media así confusa, existe un número C tal que C por 8 me da. Ahora, como 8 es 4 por 2, entonces C por 2 por 4, que lo puedo escribir así, también me va a dar A. Entonces, si hay un número, que sería C por 2, que multiplicado por 4 me da A, yo puedo decir que A, es decir, este número, C por 2 es un número, o sea que existe un número que multiplicado por 4 me da A. Por lo tanto, puedo decir que A es múltiplo de 4. Entonces, si A es múltiplo de 8, también va a ser múltiplo de 4. Y eso se da en general, la propiedad de múltiplo es transitiva. Si yo tengo un número A que es múltiplo de B, y a su vez ese número B es múltiplo de un número C, entonces A va a ser múltiplo de C. ¿Ah? Lo pueden ver con más ejemplos, pero es una propiedad que se puede demostrar más o menos muy parecido a esto. Se puede demostrar en general. Pero entonces esta afirmación sería verdadera. Borramos un poquito y vamos a la siguiente afirmación. La siguiente afirmación dice que si un número es múltiplo de 4 y 6, entonces es múltiplo de 24. Acá hay que tener un poquito de cuidado. Cuando nosotros tenemos un verdadero o falso, en general, no alcanza con dar un ejemplo donde se cumpla para decir que la afirmación es verdadera. De hecho, puede haber muchos ejemplos donde esa afirmación se cumpla y eso no implica que la afirmación sea verdadera. Pero para demostrar que una afirmación es falsa, alcanza con encontrar un ejemplo donde no se cumpla, que es lo que nosotros llamamos normalmente contraejemplo. ¿Está claro? Entonces, si yo digo que una afirmación es verdadera, yo no lo puedo justificar dando 2 o 3 o 4 ejemplos. Pero si yo digo que es falsa, alcanza con que yo encuentre un caso donde no se cumple y eso hace que la afirmación sea falsa, porque para ser verdadera tiene que ser necesariamente siempre cumplirse. Dada la condición de comienzo, tiene que siempre cumplirse la segunda parte. Entonces, si un número es múltiplo de 4 y 6, entonces es 24. Quiere decir que cualquier número que sea múltiplo de 4 y de 6, sí o sí, necesariamente, tiene que ser múltiplo de 24. ¿Ah? Por ejemplo, si yo digo el 48, ¿no? 48 es múltiplo de 4, 12 por 4 me da 48, es múltiplo de 6, 6 por 8 me da 48, y es múltiplo de 24. Entonces digo, qué bien, verdadero. ¿Por qué? Porque el 48 lo cumple. No alcanza, no alcanza. Si yo miro, por ejemplo, el 12, es múltiplo de 4, 12 es múltiplo de 4, porque 4 por 3 me da 12, 12 es múltiplo de 6, porque 2 por 6 me da 12, pero 12 no es múltiplo de 24, no es múltiplo. 24 es múltiplo de 12, pero 12 no es múltiplo de 24. ¿Por qué? Porque no hay ningún número entero que multiplicado por 24 me dé 12. Entonces yo encontré un número que es múltiplo de 4, que es múltiplo de 6, pero no es múltiplo de 24. Ese caso alcanza para decir que esa afirmación es falsa. Pero lo que me interesa más que recuerden ahora, que es algo que les va a ser muy útil, es esa idea de que para demostrar o justificar que una afirmación es verdadera, no alcanza con dar 1, 2 o 3 ejemplos. Pero para justificar que es falsa, sí. Si yo encuentro un ejemplo donde no se cumpla, ya esa afirmación es falsa. Bueno, la tercera afirmación dice, existen números enteros que dividen a cualquier otro entero distinto de 0.
Bueno, si vamos a la definición, si yo encuentro un número, por ejemplo, si yo tengo el 8, ¿no? ¿Hay número que divida 8? Sí, yo puedo encontrarlos todos, ¿no? El 1 divide a 8 porque 8 por 1 da 8. El 2 divide a 8 porque existe el 4 que multiplicado por 2 me da 8. El 4, el 8. Bueno, y si considero números enteros, también sus opuestos, ¿no? Ahora, hay números, por ejemplo, el 5, que solamente voy a encontrar como divisores al 1 y al 5, o al menos 1 y el menos 5. ¿No? No hay ningún otro número entero aparte del propio número y el 1 que lo divida. Esos son los que, capaz ustedes se acuerdan que se llaman números primos. Pero en realidad, todo número es divisible por sí mismo y por 1. Por lo tanto, todo número tiene por lo menos 2 divisores. Y acá lo que me dice, existen números enteros que dividen a cualquier entero distinto de 0. Eso es verdad. Yo tomo un entero distinto de 0 y hay números que lo dividen. Ahí puedo decir, bueno, ¿y por qué distinto de 0? ¿Qué pasa con el 0? ¿Hay números que dividen a 0? Entonces son preguntas que uno cuando está estudiando se puede hacer. Yo digo, bueno, ¿qué significará que un número 3 sea divisor de 0? ¿Ah? ¿Qué significa? Entonces, bueno, significa que tiene que existir un número que multiplicado por 3 me dé 0. ¿Existe algún número que multiplicado por 3 me dé 0? Y yo digo, bueno, sí, existe el 0. 0 por 3 me da 0. Entonces, parece que tiene un divisor, el 0. Y yo digo, ¿y el 8 divide a 0? Vos decís, a ver, y bueno, hay un número que multiplicado por 8 me da 0. Entonces parece que el 0 tiene muchos divisores, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué existen números enteros que dividen a cualquier entero distinto de 0? ¿Por qué esa distinción? Así que existen números enteros que dividen a cualquier entero distinto de 0, sí, sí existen. Y si no dijera distinto de 0, también existen. Ahora, el hecho de que acá aclare una condición no significa que la afirmación en sí sea falsa, simplemente la está restringiendo a un conjunto más chico. Es como yo dijera, ¿existen números enteros que dividen a cualquier entero mayor que 100? Sí, hay menores que 100 también, pero no cambia que la afirmación sea verdadera o falsa, simplemente es una afirmación un poquito menos general. La restringe a el conjunto de los números distintos de 0. ¿Ah? Bien. Y la cuarta dice, existe un número entero que es múltiplo de todos los números enteros. Y vamos nuevamente a la definición. ¿Qué significa que sea múltiplo? Si 8 es divisor de 0, entonces quiere decir, usando la definición, que 0 es múltiplo de 8. ¿Por qué 0 es múltiplo de 8? Porque existe un número que multiplicado por 8 me da 0, que es el propio 0. Entonces, el 0 es múltiplo de todos los números enteros.